La historia nos ha dado muchísimos rebeldes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si les digo que uno de los más influyentes de su tiempo no usó una espada, sino una pluma? Bueno, hoy nos metemos de lleno en la vida y obra de una mente, verdaderamente brillante y desafiante del Renacimiento. Hablemos de Erasmo de Rotterdam. A ver, tratemos de imaginar un mundo, una época, en la que la fe, que se supone que es una guía espiritual, se había transformado en una herramienta de poder. Un mundo lleno de corrupción, de dogmas inquebrantables. Justo en ese caldo de cultivo, en esa Europa tan compleja, es donde empieza a gestarse una forma de pensar completamente nueva y, la verdad, revolucionaria. Y es que tal cual, Europa estaba hirviendo. Por un lado teníamos la rigidez, todo lo estático de la Edad Media, y por el otro, ¡pum!, la explosión de curiosidad del Renacimiento. Era un choque de trenes. Y justo ahí, en esa grieta, en esa fractura entre dos mundos, es que ideas como la razón y el humanismo encontraron el terreno perfecto para echar raíces y crecer. Ok, entonces, en este momento tan crucial, en medio de todo este caos y cambio, aparece nuestro protagonista. Y no hablamos de alguien que simplemente se sentó a ver cómo cambiaban las cosas, para nada. Hablamos de un pensador que se atrevió a ser el motor, la chispa, de una transformación que iba a cambiar las reglas del juego para todo el pensamiento occidental. Su nombre completo, Desiderius Erasmus Rotterdamus. Pero como suele pasar con los grandes, la historia lo conoce por su ciudad, Rotterdam. Y ojo, que este erudito neerlandés no fue un pensador más del montón, no. Él se convirtió en el gran estandarte, en la bandera de una corriente filosófica que, literalmente, iba a sacudir los cimientos de toda Europa. Bueno, ¿y cuál era esa corriente? El llamado humanismo cristiano. Erasmo fue su máximo exponente. ¿Y qué es eso exactamente? A ver, en palabras sencillas, es una idea que para su época era radical. Planteaba que la fe y la razón no tenían por qué ser enemigas. De hecho, para Erasmo era todo lo contrario. Una no podía existir de verdad sin la otra. Una locura para ese entonces. Y esa idea, esa suma, se convirtió en la fórmula mágica de todo su pensamiento. Para él, la fe ciega no servía, ¿no? La fe tenía que ser una fe informada, una fe iluminada por la razón, por el pensamiento crítico. Miren, esto es algo que hoy quizá nos parece, pues obvio, ¿no? Pero en su tiempo, créanme, era una bomba, algo totalmente revolucionario. La pregunta del millón es, ¿cómo haces para difundir una idea tan peligrosa en una época con tanto control, tanta censura? Bueno, Erasmo fue un genio. Encontró una herramienta súper afilada, brillante, para hacerlo, la sátira. Y su obra maestra es el ejemplo perfecto de esto. Hablemos del año 1509. Erasmo publica su libro más, digamos, incendiario, El elogio de la locura. Y acá está la genialidad. El libro, en teoría, no lo escribe él, no. La narradora es la mismísima locura, personificada como si fuera una diosa. Y mientras ella se echa flores a sí misma, aprovecha para lanzar unos dardos, pero envenenados, contra todo el sistema establecido. Y vaya que no se guardó nada. ¿Quiénes eran sus blancos? Pues muy claros. Usando la voz de la locura, Erasmo se burló de todos, de los falsos sabios, esos que solo repetían dogmas como loros sin pensar, de los religiosos hipócritas que decían una cosa en el púlpito y hacían otra totalmente distinta en su vida, y en general, de la corrupción moral que veía por todas partes, en todos los niveles de la sociedad. Y ahí, justo ahí, está el toque de genio de su estrategia. ¿Se dan cuenta? Al poner todas esas críticas tan duras en la boca de la locura, Erasmo podía decir verdades súper incómodas, peligrosísimas, que de otra forma le hubieran costado, no sé, la cabeza. Era básicamente una crítica súper mordaz, pero disfrazada de comedia, de entretenimiento. Pero ojo, Erasmo no era solo un tipo que criticaba y ya. No, él también era un constructor. Él propuso un plan, un camino para reformar no solo la Iglesia, sino toda la sociedad. Y su plan se basaba en 3 pilares fundamentales: fe, razón y, uno muy importante, tolerancia. Y sus aportes, de verdad que fueron transformadores. Por un lado, impulsó una educación que le enseñara a la gente a pensar por sí misma, no solo a obedecer como robots.
Por otro, se atrevió a hacer algo impensable, traducir el Nuevo Testamento directamente del griego original, o sea, le devolvió el texto a la gente, sin intermediarios, sin filtros. Y en una época de guerras religiosas terribles, su voz fue como un faro pidiendo paz y tolerancia. Dejó una advertencia que, la verdad, resuena hasta el día de hoy. La fe sin razón se convierte en fanatismo, así de simple. Para Erasmo, cualquier creencia que no aguante un análisis, que no soporte el escrutinio del pensamiento crítico, es una creencia peligrosa. Una lección que, honestamente, después de tantos siglos, sigue siendo súper vigente. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué importa hoy lo que pensaba un tipo del siglo XVI? La respuesta es muchísimo. El legado de Erasmo es gigante. ¿Por qué? Porque las preguntas que él se atrevió a hacer siguen totalmente vigentes hoy en día. Al final, se le recuerda por 3 cosas clave. Primero, fue el hombre que logró reconciliar la fe con la razón. Segundo, fue un defensor a muerte de la libertad de conciencia, de pensar por uno mismo, frente al dogma ciego. Y tercero, fue esa voz valiente que se atrevió a desenmascarar la hipocresía del poder, sin que le importaran las consecuencias. Así que Erasmo nos dejó una pregunta, como flotando en el aire a través de los siglos. ¿Y si al final de todo, el mayor acto de fe no es creer ciegamente? ¿Y si en realidad es atreverse a pensar? Ahí se las dejo, una idea que sin duda da para reflexionar un buen rato.